Amigos, estamos de regreso en vivo y en directo hoy martes 13 de diciembre, listos para poder compartir con ustedes nuestro consultorio médico. Hoy, como ya lo anunciamos en el bloque anterior, nos acompaña el doctor Michel Butrón, él es médico cardiólogo, a quien saludamos. Por supuesto, doctor, ¿cómo está? Bienvenido de manera virtual hoy por todo este tema pues que se está suscitando en nuestra ciudad, pero de igual manera llevando todo el contenido e información a nuestro público televidente. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias, Fiorella. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente para conversar sobre temas de salud cardiovascular. Gracias a usted, doctor, por este tiempo, por acompañarnos siempre y, como bien lo dice, abordando temas pues de salud cardiovascular. Hoy vamos a conocer más sobre la angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho, doctor? Vamos, como siempre, conceptualizando. Sí, muy bien. La angina de pecho es una enfermedad cardíaca en la cual hay un problema en la irrigación del corazón. Para más o menos intentar entender esto, podemos imaginar que el corazón es como una casa que tiene sus habitaciones, tiene sus puertas y puede funcionar gracias a que tiene cables de la electricidad y también a que tiene tuberías o cañerías que permiten la llegada de sangre de las diferentes zonas del corazón. Cuando hablamos de un problema de las cañerías o de las tuberías del corazón, es que nos referimos a la angina de pecho. Usualmente las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, llamadas así porque lo corona, son arterias que al nacer son completamente limpias, ¿no? Son como tuberías nuevas, completamente limpias, con una morfología normal, un tamaño normal. El problema es que con el paso del tiempo, gracias a la exposición a diferentes factores de riesgo cardiovascular, como el cigarro, una comida rica en grasas, rica en carnes rojas, frituras, harinas, alimentos procesados, la falta de ejercicio, la obesidad, el sobrepeso, problemas con los niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos, hipertensión y hasta por el mismo envejecimiento y algunos otros factores más, estas paredes de las arterias se van llenando de grasa, ¿no? Depósitos de colesterol. Como lo haría una cañería que ya lleva pues bastante tiempo, una cañería sucia, ¿no? Envejecida, que tiene ya algunos residuos en su pared. Entonces, cuando esto ocurre, esto va ocurriendo de forma bastante lenta y de forma progresiva a partir de los 15 a 20 años de edad, más o menos. Ahí es cuando realmente comienza el proceso, pero va creciendo y va acumulándose de forma bastante lenta con el paso de los años. Obviamente esta velocidad de acumulación dependerá del estilo de vida del paciente, ¿no? Personas que, por ejemplo, fuman, tienen un acúmulo más rápido de grasa en las paredes de las arterias. Personas que tienen enfermedades inmunológicas como artritis reumatoidea, lupus, espondilitis, también tienen un acúmulo mucho más rápido. Incluso las personas que tienen la infección por VIH también tienen un acúmulo más rápido de estos depósitos de grasa. Pues lo que ocurre es que puede llegar un momento en el cual esos acúmulos de grasa llegan a crecer tanto que terminan por obstruir parcialmente la luz de la arteria. Cuando eso ocurre, el corazón puede permitir, esas arterias pueden permitir la llegada correcta de sangre cuando el paciente está en reposo, está tranquilo, porque su corazón no necesita demasiada sangre, ni los músculos de su cuerpo, pero cuando el paciente realiza un esfuerzo, sube escaleras rápidamente, sube una cuesta, carga pesos, se pone a trotar o comienza a correr, el aporte de sangre no llega a ser suficiente porque hay una arteria parcialmente obstruida, ¿no? Entonces, cuando la sangre deja de llegar al corazón, el corazón se queja y se queja haciéndonos sentir dolor y el paciente siente que le duele el pecho, ¿no? Dice, me duele el pecho cuando hago esfuerzo. Esa es la angina de pecho, es un dolor cardíaco provocado por falta de irrigación correcta. ¿Y ese vendría a ser, doctor Michel, el síntoma más relevante, el único síntoma, este dolor de pecho que manifiesta el paciente, o qué sintomatología más se le va presentando? Definitivamente el dolor torácico es el síntoma más importante y más frecuente en la mayoría de pacientes, sobre todo en los varones. Sin embargo, se ha visto que en las mujeres, sobre todo de mayor edad, el síntoma más frecuente de la angina de pecho, es decir, de tener las arterias del corazón obstruidas, suele ser la falta de aire. Nosotros a ese síntoma en medicina le llamamos disnea de esfuerzo.
Lo típico es que la paciente dice, me agito cuando subo las escaleras, cuando subo una cuesta, cuando tengo que hacer algún esfuerzo mayor de lo habitual, noto que me falta el aire, que tengo que parar, detenerme un rato para luego poder continuar con mis actividades. Entonces, tenemos que el síntoma más frecuente es el dolor de pecho. Sin embargo, un síntoma bastante frecuente también puede ser la falta de aire, la agitación, aunque pueden existir otros síntomas también. Por ejemplo, mareos bruscos de un momento al otro, sensación de desvanecimiento inminente, que el paciente siente que se va a desmayar, sudoración profusa, inexplicada. También puede producir palpitaciones o puede producir una pérdida de conocimiento, ¿no? Esos suelen ser los síntomas que suele presentar una persona con angina de pecho. Puede ser una combinación de ellos o algunos de ellos. Obviamente la presentación dependerá también mucho del paciente. Se ha visto que las personas que son diabéticas. Hemos tenido una pequeña interrupción con la conectividad. Estamos en vivo y en directo, amigos, compartiendo nuestro consultorio médico. Hoy acompañados del doctor Michel Butrón, él es médico cardiólogo, conociendo un poco más sobre esta problemática, la angina de pecho. Ya nos explicaba nuestro especialista qué es, cómo se va manifestando, la sintomatología, sobre todo, estar muy atentos siempre. Y ahora apenas pues vamos a retomar la comunicación, que ya está nuevamente. Doctor, disculpe, se nos cortó un poquito la red, pero ya estamos nuevamente, retomamos. Listo, no hay problema. Como les comentaba, en el caso de personas diabéticas, mujeres mayores y personas que tienen enfermedad de Alzheimer o insuficiencia renal, muchas veces se ha visto que hay síntomas atípicos. Pueden haber dolores o molestias que no son el típico dolor de la angina de pecho, que es un dolor que tiene sus características propias, ¿no? Que más adelante lo podemos explicar. Pero hay que estar muy atentos, sobre todo en las personas que tienen riesgo a tener este tipo de enfermedad. Son aquellas personas que tienen los clásicos factores de riesgo, ¿no? Hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad, tabaquismo, ¿no? Aunque no hay que olvidar que existen otros factores de riesgo que también pueden tener las personas. Por ejemplo, el sobrepeso es un factor de riesgo también, el hígado graso, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, las personas que tienen enfermedades neuropsiquiátricas como trastorno de ansiedad o trastorno de depresión, las personas que tienen apnea del sueño, ¿no? Entonces, personas que tienen VIH y las personas que tienen cáncer también o que han tenido un diagnóstico anterior de cáncer, ya sea por los efectos secundarios del cáncer o de los tratamientos para el cáncer a largo plazo. Incluso se está viendo que hay otros mecanismos que favorecen el desarrollo de esta enfermedad, como pueden ser la vitamina D, y entonces se abren puertas para futuros tratamientos distintos más adelante, ¿no? Entonces, en pacientes que tengan estas características, estas enfermedades, hay que estar muy atento a síntomas como dolor de pecho, falta de aire, mareos, palpitaciones, sensación de pérdida de conocimiento inminente, aunque no se complete, o pérdida de conocimiento ya como tal. Doctor, ¿cómo es que ustedes, los especialistas en salud, llegan al diagnóstico correcto en el paciente? ¿Qué pruebas se le realizan? Esa es una excelente pregunta, Ferela. Nosotros cuando evaluamos al paciente, se ha visto que uno de los factores fundamentales sigue siendo la historia clínica, es decir, el interrogatorio médico, preguntarle al paciente las características de la molestia, y uno de los datos que nos ayudan son las características del dolor en el pecho, ¿no? El dolor de la angina de pecho, el dolor que se produce por falta de irrigación a nivel del corazón, suele ser un dolor que está localizado en el centro del pecho, o puede estar en todo el pecho, o en el lado derecho o en el lado izquierdo, aunque lo más frecuente es que sea justo en el centro, detrás del esternón. Es un dolor que suele comenzar poco a poco, no de forma brusca, sino poco a poco, va aumentando en intensidad. Es un dolor que los pacientes refieren como una opresión o como un peso. Algunos lo describen como que tuvieran un libro encima, algunos otros lo describen como que tuvieran algo atorado en el esófago, como cuando uno consume camote con rapidez.
Las mujeres parece que lo describen de una forma un poquito diferente, más como una tensión o como que tuvieran un globo que va a reventar o se infla o como que algo se estira. Suele durar entre 5, 10, 15 minutos, no suele durar segundos. Puede o no moverse este dolor hacia la espalda, hacia el hombro izquierdo, brazo izquierdo, o también hacia el hombro derecho, brazo derecho, o hacia los dos hombros, o también se puede irradiar, puede moverse hacia el cuello, incluso llegar a la mandíbula. Hay casos de pacientes que acudían al odontólogo por dolores mandibulares intensos al hacer esfuerzos y pensando que tenían algún problema en alguna pieza dental, y al final lo que tenían era una angina de pecho. Y este dolor puede o no asociarse a otros síntomas como falta de aire, sudoración fría, sensación de mareos, sensación de calor. Y en algunos casos, cuando ya el paciente tiene un cuadro severo, una obstrucción completa de una arteria, incluso el paciente puede definir o puede describir como una sensación de muerte inminente, ¿no? Siente que se va a morir. Pero no siempre es así, entonces hay que estar muy, muy alerta con esto. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos eso? Aparte, obviamente, de las características del paciente, nos ayudamos del examen físico. En el examen físico podemos encontrar la presión elevada, el pulso un poquito acelerado o un poquito lento. Y luego en el examen de la piel, por ejemplo, podemos encontrar algunos signos indirectos de que hay grasa en las arterias del corazón o del cuerpo. Hay algunos signos de aterosclerosis que se manifiestan, por ejemplo, en las orejas, en la frente, en los ojos, delante de las orejas, incluso en la piel también de la espalda o del pecho, ¿no? Que nosotros vamos viendo y nos va aumentando la probabilidad de que este paciente pueda tener una angina de pecho. Teniendo esos datos, los solemos complementar con diferentes pruebas cardiológicas, dentro de las cuales la más básica es el electrocardiograma, y de acuerdo a todas esas características nosotros intentamos hacer algo que se llama la probabilidad pretest. Eso es lo que recomiendan las guías de práctica clínica, es decir, establecer cuál es la probabilidad de que este paciente tenga un dolor de origen cardíaco. Y esa probabilidad puede ser muy baja, intermedia o alta. Y mientras más alta sea la probabilidad, es más probable que tenga este problema. Por ende, yo tengo que pedir pruebas que tengan una gran capacidad de detección, ¿no? Si es que la probabilidad es muy baja, haciendo una prueba que quizás no sea la prueba más perfecta, por así decirlo, más precisa, ya teniendo una prueba negativa, prácticamente me descarta la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, eso se puede hacer mediante una serie de puntuaciones, una serie de tablas, y de acuerdo a eso nosotros escogemos la prueba. Ahora, las pruebas que se suelen solicitar suele ser una prueba de esfuerzo, puede ser una ecocardiografía de estrés físico, una ecocardiografía con estrés farmacológico, una gammagrafía de perfusión miocárdica, una resonancia también puede hacer un estudio de perfusión, o en algunos casos podemos pedir también una tomografía coronaria. Muy bien, entonces ahí ya vamos entendiendo, pues, ¿no? Cómo llega el diagnóstico, cuáles son las pruebas que se le tiene que realizar al paciente, cuáles son las señales de alarma, aquellos síntomas que se van presentando. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, doctor Michel, ¿qué sigue? ¿En qué consiste el tratamiento? Lo primero, como siempre lo conversamos, Fiorella, lo primero es modificar el estilo de vida, ¿no? Posiblemente la intervención más importante para prevenir las enfermedades cardíacas es dejar de fumar, ¿no? El que fuma. Se dice que aproximadamente un cigarrillo nos quita 3 minutos de vida. Hay personas, ya dependerá de uno si esto es mucho o es poco, ¿no? Cuando uno fuma está jugando a la ruleta rusa, coloca una bala en la ruleta del arma, se la coloca en la sien y apenas se pone el cigarrillo en la boca está apretando el gatillo, ¿no? Muchas veces a lo mejor no pase nada, pero un día puede salir una bala. Entonces, definitivamente, el dejar de fumar es importante. Hay pacientes que están muy comprometidos y lo consiguen fácilmente, pero hay otros pacientes a los que les cuesta, que tienen una adicción importante. Pero es importante también que los pacientes sepan que los podemos ayudar, ¿no? Existe terapia psicológica, incluso actualmente ya contamos con medicamentos en el Perú para poder ayudar al paciente a dejar de fumar, ¿no? Son un tipo de antidepresivos específicos. Entonces, lo primero es modificar el estilo de vida, dejar de fumar, tener una alimentación saludable, la dieta mediterránea, que se puede encontrar fácilmente en internet, hacer ejercicio, vigilar el peso,
controlar el estrés, mejorar la calidad del sueño, dormir entre 7 y 8 horas. Eso sería el pilar no farmacológico. Y luego el pilar farmacológico o el tratamiento farmacológico consiste en poner medicamentos que cumplan dos objetivos: calmar los síntomas por un lado y por otro lado mejorar el pronóstico. Calmar los síntomas, ¿qué quiere decir? Poner medicación que mejore la irrigación del corazón para que el paciente pueda hacer o tenga una mejor calidad de vida y pueda hacer sus actividades con normalidad. ¿No? Le ponemos medicación que puede ayudar a que llegue mejor la sangre al corazón y el paciente puede hacer sus cosas de forma normal, sin sentir dolor. Y el otro objetivo es igual de importante, son medicamentos que nosotros utilizamos para reducir el riesgo de complicaciones. Porque hay que entender que cuando uno tiene placas de grasa en las arterias del corazón, estos acúmulos o depósitos, placas de grasa, no son siempre estáticos, no van a estar ahí quietos sin hacer nada de por vida, van a ir creciendo poco a poco, pero en ocasiones pueden tener un curso agudo. Es decir, estas plaquitas de grasa, como las pistas a las que tan bien nos tienen acostumbradas nuestras autoridades, se rompen y inmediatamente se forma un coágulo ahí en su interior. Se forma ese coágulo y el coágulo puede crecer tanto que termina cerrando la arteria. Eso es un infarto de corazón, no es un evento agudo, ocurre de un momento al otro, que potencialmente podemos prevenir con una serie de medicamentos en los pacientes que tienen angina de pecho, como son la aspirina, las pastillas para bajar el colesterol, entre ellas las estatinas, y algunos medicamentos nuevos que parece también tener algún efecto, como potencialmente la colchicina, y hay 2 estudios que han demostrado que este medicamento que se usa para la gota podría ayudar en pacientes seleccionados a reducir la inflamación y reducir los eventos cardiovasculares. Y por el otro lado, bueno, los antianginosos, ¿no? Los medicamentos para mejorar la circulación, hay de varios tipos, se llaman beta bloqueantes, calcio antagonistas, existen diferentes medicamentos, otros que actúan a nivel de los canales de sodio, otros que actúan a nivel de la frecuencia cardíaca, que de acuerdo al perfil de paciente nosotros podemos escoger, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento básico del paciente con angina de pecho: mejorar el estilo de vida, sí o sí. O sea, esto no es o tomo mis pastillas o me cuido en la alimentación, ¿no? Sino son las dos cosas van de la mano. Segundo, medicación para calmar los síntomas. Y tercero, medicación para mejorar el pronóstico, para reducir riesgo de eventos. Y por último, de acuerdo a la magnitud de la enfermedad, a cuántas arterias estén afectadas, a la severidad de la enfermedad, se puede decidir si nos quedamos con este tipo de tratamiento, que es tratamiento médico, o si pasamos a un tratamiento un poquito más invasivo, que es tratamiento percutáneo, es los famosos cateterismos, ¿no? Introducir cablecitos dentro del corazón, colocar stents, que son como tubos de metal, o finalmente cirugía, ¿no? El famoso bypass coronario, ¿no? Entonces, en función a el tipo de paciente, su edad, la severidad de la falta de irrigación, cómo estén sus arterias, nosotros los cardiólogos podemos intentar darle las opciones al paciente y darle la mejor opción. Si esto simplemente lo manejamos con pastillas, lo manejamos con un cateterismo y un stent, o es necesario derivarlo al cirujano cardiovascular. Perfecto, doctor, la información bastante clara como siempre. Vamos con las recomendaciones finales para nuestro público. Muy bien. A ver, como siempre, intentar recomendarles a todos modificar nuestros estilos de vida. Lamentablemente tenemos estilos de vida occidentales inadecuados, comemos demasiadas harinas, demasiados alimentos procesados, estamos acostumbrados a ser sedentarios, utilizamos demasiado el ascensor, las escaleras eléctricas, las rampas eléctricas, el auto para ir a cualquier lugar, incluso a comprar el pan. Entonces tenemos que intentar mejorar eso, ¿no? Ahora la idea no es hacer una dieta por unos meses y luego dejarla, ¿no? Sino la idea es mejorar el estilo de vida para siempre. Entonces, intentar mejorar la alimentación, hacer ejercicio, controlar el estrés, practicar posiblemente meditación diaria, acudir al psicólogo con periodicidad. Actualmente ya se sabe que al psicólogo no van las personas que están mal de la cabeza, sino las que quieren estar bien o quieren estar mejor. Tener también un control periódico de los niveles de presión, del azúcar, de los niveles del colesterol y triglicéridos, por lo menos cada año, a partir de los 40 años, dicen las guías. Yo recomendaría a partir de los 30,
ya que bastantes pacientitos a esa edad ya tienen algunas alteraciones. Y luego también hay algunas otras recomendaciones que no se enfatizan mucho, pero son importantes, ¿no? Las personas que tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes o enfermedades pulmonares importantes deben vacunarse contra la influenza todos los años, ¿no? A partir de los 60 años. Y aquellas personas que ya tienen angina de pecho o alguna otra enfermedad cardíaca, además deberían vacunarse contra el neumococo, que es la bacteria que produce las neumonías con más frecuencia. Esta es solo una vacuna una vez en la vida, o según el tipo de vacuna puede ser cada 10 años, pero esas vacunaciones son importantes también. Y muy importante también cuidar la salud dental. Ya está demostrado que tener una mala salud dental favorece el tener este tipo de enfermedades, ¿no? Se han encontrado en biopsias, al estudiar las placas de grasa, incluso se han encontrado restos de bacterias que tenemos nosotros en la boca, ¿no? Entonces parece que sí hay un papel importante entre la salud dental y la enfermedad coronaria, o también llamada angina de pecho. Entonces lo primero, intentar prevenir, prevención es lo más barato, es lo que más a cuenta nos sale. Hacer ejercicio no nos cuesta dinero, no se necesita siempre ir a un gimnasio, se puede hacer ejercicio en casa o saliendo a correr al parque, dando una vuelta a la manzana. Vigilar más lo que comemos, ¿no? Intentar limitarnos en la ingesta de procesados y de carbohidratos, y luego cada cierto tiempo ir a los chequeos, ¿no? Y recomendación también, si uno ya tiene pues sus 40, 50, 60 años, a pesar de que se sienta bien, a pesar de que se sienta con energía, con fuerza, a pesar de que no tenga síntomas, siempre es ideal hacerse un chequeo preventivo, porque podemos encontrar cosas que más adelante nos podrían traer complicaciones, y podemos cambiar el rumbo de la historia, podemos cambiar el futuro de esa persona y hacer que viva muchos años más y mejor. Así es, doctor, y ese es el ideal de todos, así es que ya lo saben, a trabajar en todas estas recomendaciones. Y finalmente, doctor Michel, ¿dónde lo encontramos para poder tener algún tipo de consulta médica con usted? Sí, por supuesto, con todo gusto. Me pueden encontrar en la Clínica San Pablo, me pueden encontrar en la Clínica Arequipa, en Clinicentro APSI o en Policlínico Misti, para servirles. Pueden llamar directamente a los teléfonos de estas clínicas y reservar una cita conmigo si así lo desean, o si no, me pueden enviar algún mensaje a mi teléfono celular 977-131688. Usualmente entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde estoy pendiente de cualquier consulta que tengan mis pacientes, o si alguien desea coordinar alguna cita también. Algo que nunca he dicho, pero es mejor que lo diga, casi nunca puedo contestar el teléfono, entonces mejor siempre un mensajito de WhatsApp, porque a veces estoy en consulta y no me parece apropiado interrumpir la consulta con el paciente. Perfecto, entonces mejor un mensajito, así el doctor apenas se desocupe les va a poder responder. Doctor Michel, muchísimas gracias por este espacio, que tenga una bonita mañana, nos estamos reencontrando pronto aquí en nuestro segmento médico, así es que ya lo saben, amigos, a trabajar en nuestra cultura preventiva frente a nuestra salud, a trabajar en las recomendaciones que nos ha dado hoy nuestro especialista, el doctor Michel Butrón, médico cardiólogo. Y con toda esta información, amigos, nos vamos a la pausa y volvemos con mucho más para ustedes.